En Onda Cero, Onda Fútbol. A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca terminan gol! Fútbol Internacional con Jesús López y Mario Gago. Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, Balotelli, rete! David Villa darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain! ¿Qué tal? Saludos, esto es el Onda Fútbol 10x25 en el mes de marzo, mitad del mes de marzo, grabando esto el 16 de marzo, en medio de los octavos de final de Champions League entre la ida y la vuelta. Jesús López, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mario Gago, ¿cómo estás? Muy buenas. Con unos octavos de Champions que alguno igual creía que iban a estar más igualados para la vuelta, pero que nos va a traer emoción, ¿eh? Hay eliminatorias abiertas. Sí, no, hay todavía mucho que decidir y yo creo que la mayoría están muy abiertas, algunas que no tanto. La gran pregunta es si va a haber alguna sonada remontada en este partido de vuelta. Hay algunas que parece que es difícil, pero bueno, es la Champions y siempre ha habido noches extrañas, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y hay otras preguntas que es, aquí hay algunos ilustres y nombres favoritos que podrían quedar fuera, y eso también es otra de las posibles cosas que puedan pasar ese fin de semana, esta semana. Sí, seguramente los italianos quedarán ya fuera de esa Champions, porque no veo a Atalanta haciendo un 0-5 contra el Bayern Múnich. Pero bueno, así se centran más con esa repesca del Mundial, que será ya la semana siguiente. Después de esta semana y el fin de semana que habrá ligas, habrá el último parón de selecciones o la última fecha FIFA antes del Mundial, que ya empezará a inicios de junio, sin finalísima, y bueno, digamos que es como el último parar un momento antes de todo lo final, cuartos de Champions y todo esto. Ya última pausita antes, ya tirar hasta julio, ¿no? Hasta el 17 de julio, básicamente. Eso es. A ver cómo sale la cosa. En fin, pues vamos a meternos en materia. Hoy vamos a hablar también de la Europa League, que también existe, pero antes vamos a repasar el fin de semana. Y lo hacemos con Fedez y Marco Massini, que quedaron quintos en Sanremo. Tiene una voz Marco Massini espectacular. Mira cómo suena esta última canción de uno de los influencers, músicos, ya no sé cómo categorizar a Fedez, con más relevancia en Italia. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre un posto. Da questa notte resto solo insieme a me, toccando il fondo in una stanza di un hotel. Un giorno poi comprenderò cos'è l'amore, ma nel frattempo giuro mi puoi odiare. Bueno, pues estamos ya cerquita de la chimenea, porque todavía, a pesar de ser marzo, hace fresquito y tenemos que… Hoy no va a ser un café, va a ser un chocolate caliente. Con Miguel Venegas. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Exagerados, hombre. Tampoco te gusta, la mantita, la… No creas, yo soy más veraniego, pero es verdad que últimamente con el cambio climático ya, o con la edad, me estoy haciendo un poco menos. Porque luego va a llegar en Madrid en agosto, en julio, y os quiero ver yo salir a la calle. Hay un tipo ahí primaveral raro, sí. Hay un día que llueve mucho, luego no sale el sol. Pero bueno, en fin. Si hace todavía algo de fresco, de lluvia, perfecto para sentarse y ver todo el fútbol que tenemos, que hemos tenido estos días antes de este gran parón donde no va a haber finalísima, porque se ha suspendido la finalísima oficialmente, ya si a alguien le queda duda. Va a estar todo el foco para ver los últimos 4 equipos que se van a meter en el Mundial, ¿no? Creo que son los de la repesca internacional, más Europa y demás. Bueno, que tenemos la vuelta de Champions. Italia muy nervioso. Sí. Bueno, Gattuso ha llamado a Verratti de nuevo. Imaginaos el nivel. Pero bueno, ya lo tocaremos la semana que viene, que es dentro de 2 semanas. ¿Pirlo no estaba disponible o qué? Es lo que faltaba, ya traer a las leyendas. Alguien dice que Buffon con 50 años es mejor que algún portero, pero bueno.
Lo de este fin de semana, Miguel, o que está un poco relacionado con la Champions, porque por ejemplo vimos al Manchester City, no sé si decir adiós a la Premier League, es todo muy largo, pero vaya semana para Pep. Empate contra un West Ham en la parte baja de la Premier después del 3-0 contra el Real Madrid. Sí, además, como fue justo después del partido del Arsenal, que el Arsenal hizo un partido, pues, llámalo de equipo campeón, llámalo de equipo calculador, llámalo como quieras. Pero ganó contra el Everton, que tenía que ganar, sin muchísima brillantez, pero mira, marcando 2 goles en realidad al final, aunque bueno, el último, el de Douman, más allá de que tiene 16 años y fue muy feliz, pero el equipo estaba volcado, estaba Pickford ya en el área contraria. Con un golito al final en 90, pues lo resolvió. Y claro, el Arsenal salió de ese partido con alivio, pero claro, después llegó el Manchester City en el Olímpico de Londres y empata un partido que es casi como perder, ¿no? Contra el West Ham. Un partido pues que de estos que el Manchester City antes pues le costaba abrir la lata, pero en la segunda parte acababa ganando de más de un gol de diferencia. Yo no sé si es suficiente esta ventaja que tiene ahora el Arsenal con respecto al City, que son 9 puntos, pero es un partido más. Así que bueno, serían 6, todavía tienen que enfrentarse entre ellos. O sea, no es definitivo. Pero es verdad que todo esto es un poco alimentar el ego del Arsenal, que creo que lo necesita. Ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De este San Benito que tiene el Arsenal de equipo perdedor, que no acaba de ganar los partidos, que al final se puede descolgar. Y el City lo contrario. Bueno, pues esta semana el Arsenal, vamos a ver cómo sale de lo de la Champions, que todavía tiene que ganar. Pero el City puede salir bastante tocado de esta semana. Sobre todo si queda eliminado por el Madrid, que sería lo lógico, y el Arsenal puede coger un oxígeno tremendo. Es verdad que luego llega a la final de Copa, pero la Copa de la Liga, pero esto tiene que ser un subidón para el Arsenal y un poquito un coger oxígeno y coger confianza. Sí, es increíble esta semana cómo se ha dado, porque en el minuto 80 del partido del Arsenal parecía que se venía otra pequeña crisis y al final ha sido todo lo contrario. Así que por ahí ha salvado bien una situación complicada el equipo de Arteta con Max Douman, el chaval de 17 años como protagonista, que sale... 16, ¿no son 16? 16, perdona. Sí, creo que es el más joven en marcar en Premier League, de hecho, ¿no? Sí. Porque dio primero el centro que acabó en el 1-0, el gol de Gyökeres, aunque no es asistencia porque antes tocó hincapié, y hace ese segundo gol tan curioso en el último segundo de partido. Un chaval que no se puede, por ejemplo, cambiar con sus compañeros, no puede entrar al vestuario por normativa legal en Inglaterra, al ser menor de edad, no se puede cambiar y duchar con los adultos. O sea que, por ejemplo, fíjate cómo es la situación y sin embargo ahí está decidiendo un partido que yo creo que si el Arsenal acaba ganando la Liga, va a mirar atrás y este va a ser uno de los partidos que va a decir, ojo, aquí estuvo, Sí, luego nadie se acuerda en realidad de esto, pero si luego lo miras atrás, puntito a puntito, estos días son los que en otros tiempos el Arsenal perdió la Liga, por ejemplo, el año pasado. Sí. Totalmente. Y el City ha ganado ligas, hay que recordarlo, ya igual nos hemos olvidado, pero en ese duelo Liverpool-City de el último lustro, el City ganaba una liga de 100 puntos con el Liverpool a 2, o sea, con 98. Quiero decir que estos puntos al final... Un gol en 90 es petróleo, total. Totalmente, sí. De hecho, pues es que en el minuto 80 estamos hablando de cuidado, que el City ya depende de sí mismo para ganar la Premier, cuidado. Y además, ojo, esta semana yo creo que es un refuerzo claro de mentalidad para el Arsenal de cara a lo que se viene después de la Champions, el fin de que es la final de la Copa de la Liga, Arsenal City. Sí, y vamos a ver, porque es verdad que lo que hablaba antes de coger un poco de confianza, porque da la sensación de que el Arsenal ha perdido un poquito de esa confianza. Y últimamente, le estaban salvando muchos los corners, pero no siempre salvan los corners. De hecho, contra el Everton pues le costó más. Y a ver, todavía tiene que remontarle, tiene que ganarle el partido al Leverkusen, que hasta los últimos minutos del partido en el Valle Arena... estaban llevando las manos a la cabeza.
tiene que ganar el partido, que no va a ser fácil. El Leverkusen también hizo un buen partido entre semana contra el Bayern. Y a ver cómo llega. Y el City, pues es que es un poco lo mismo. Da malas sensaciones. Llevamos todo el año hablando de que el City había cambiado mucho, que era mucho más vertical y que Haaland no solo remataba, sino que aglutinaba mucho del juego de ataque del equipo. Y da la sensación de que en cuanto a Haaland se ha caído un poquito, sí. El City no es que no juegue bien, pero no produce los resultados porque no domina las áreas, obviamente. Y, hombre, todavía nadie puede descartar que no remonten al Madrid, desde luego, tal y como son los dos equipos. Pero si no lo hacen, van a llegar a la final y además, yo creo que igual hasta se acuerdan de la final del año pasado contra el Newcastle. Y pueden tener esa mentalidad de uy, ¿qué nos está pasando? ¿No? Que no somos capaces de ganar como ganábamos antes. Vamos a ver, porque es verdad que ninguno de los dos está en su mejor momento, tampoco el Arsenal. Tampoco estamos viendo un Manchester City, digamos, que sea dominador con la pelota de una forma efectiva. Si recordábamos eso, Manchester City, donde tenía mucha posesión y además encontraba soluciones. Este Manchester City está encontrando soluciones más en transiciones. Y esto contra el Real Madrid con un 3-0 a favor lo va a tener complicado. Así que vamos a ver, esa es la gran eliminatoria que se ha repetido en los últimos años. Hay otra gran eliminatoria de España. Una de las cosas de la Champions, no sé si es la nueva Champions o solo en los sorteos, pero por no decir palabrotas, vaya pesados ya con el Madrid City, de verdad. O sea, es que no puede ser que el Madrid y el City se enfrenten, que el Madrid se enfrente más en una temporada al City que al Alavés o al Valencia. O sea, es que este año 3 veces, está claro. Por eso. Sí. Y el año pasado también. Así, bueno, en fin. Bueno, vamos a ver. Como consuelo, el año que viene, por normativa, no puede tocar el Madrid City en la primera fase. Acuérdate que es un cambio que hay en este nuevo formato, que no pueden tocar 3 años seguidos el mismo emparejamiento. O sea, que el año que viene, en la fase de Liga, no va a haber Madrid City. Al menos uno menos habrá luego en eliminatorias. Que iba a decir que el Newcastle, que ha ganado en casa del Chelsea este fin de semana, ¿te sorprendió el buen partido que hizo contra el Barça en Champions la semana pasada, Miguel? Me sorprendió un poquito, porque veo mucho al Newcastle y además el Barça, creo que el Barça no está bien. Me sorprendió poco. Creo que diría yo que el Newcastle hizo, digamos que la versión buena de lo que podía esperar del Newcastle. Un equipo fuerte, un equipo físico, un equipo vertical, un equipo con muy buenas intenciones, que le juega bien al Barça, que tiene ocasiones y que no marca gol. Y que además, llegado el momento, si ha cogido una ventaja, la puede perder por una tontería en defensa. Pues tal cual. Tiene ese problema Newcastle. Lleva toda la temporada, lo hemos hablado muchas veces, lleva toda la temporada primero lastrado por el culebrón Isak, que le hizo muchísimo daño. Y luego, pues con errores defensivos que el año pasado no tenía y con dificultades para marcar goles. Yo el otro día lo contaba en Radio Estadio, el máximo goleador del Newcastle es Bruno Guimaraes en la Liga, en la Premier. Y está lesionado y es un centrocampista, no es el perfil que debería ser el máximo goleador del equipo. Con esas, el equipo le cuesta mucho marcar goles, pero es un equipo que por momentos juega bien. Y yo recuerdo el partido contra el City de hace una semana. Le hizo un primer tiempo, primeros 30 minutos primorosos. Luego es verdad que es un equipo a veces cicloquímico, se viene abajo y puede pasarle en el Camp Nou perfectamente. Pero es un equipo que tiene mimbres para hacer daño a cualquier equipo, porque además es muy físico y además no se ha venido abajo con la crisis, como sí le ha pasado al Tottenham. Es un equipo que, y sobre todo en casa con la afición, mantiene la ilusión y mantiene esa tempestuosidad que le caracteriza y la mantiene durante toda la temporada a pesar de que no es una buena temporada. Vamos a ver en el Camp Nou. También tiene una versión que todavía no hemos visto y que yo pensaba que íbamos a ver, que es la versión guarra. Hablando mal y pronto, que es Joelinton y Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes no está. Dando palos en el medio campo, Barnes arrasando a las defensas en los corners. Más físico todavía podría ser el Newcastle y eso no lo hemos visto. Vamos a ver mañana o pasado mañana cómo se da el partido en el Camp Nou, pero el Newcastle tiene varias caras y perfectamente es capaz de ganarle al Barça.
Bueno, oye, y en el otro lado de la barrera, ¿tenemos todavía pelea por la Serie A? ¿La revivimos? ¿La sacamos del cementerio o no? el Inter se empeña, pero el Milan tampoco, bueno, de su parte. Hace méritos el Inter, pero no. El Milan dice que no. No, es verdad que el Inter, bueno, tiene los problemas de siempre para resolver los partidos, ¿no? Para cerrarlos desde hace ya años. También los problemas de siempre para marcar goles. Ahora no está Lautaro y, bueno, este año estaba marcando goles Lautaro y ahora lesionado pues no hay quien... Bueno, marcó otra vez Pío Expósito, pero yo creo que todavía no está para eso. Y bueno, pues contra el Atalanta, fíjate, desempatan, se van con un bajón tremendo, ya están viendo los oscuros nubarrones del Milan apareciendo por ahí, llega el Milan y pierde contra el Lazio. Es que el Milan no es consistente, no debería ser consistente. Tampoco le vamos a pedir a Allegri que haga milagros, por mucho que el equipo sea tan cínico, ¿no? Al final, sostener eso todos los partidos me parece dificilísimo. Y partidos como este Guarriendongo contra la Lazio, que te pilla un equipo que está también en un mal momento, pero mira, te hace una ocasión tonta y se meten atrás. Y ahí desatascar eso es complicado. Y yo me imagino que el Milan va a seguir perdiendo puntos, más allá de que el Inter no sea igual todo lo fiable que quisiera. Dos cosas sobre esto. Primero, en el Inter el cabreo fue tan brutal después de ese empate de Kristovic, que viene precedido, parece una falta a Dumfries que no pitan. Bueno, acabaron expulsando a Kibu y hubo silencio de prensa, también porque vienen de la semana anterior, donde se quejaban del derbi, que no les pitaron un penalti, que hubo ahí un gol también anulado que no se entendió muy bien. En fin, como que después de todo lo que pasó en el Inter Juve, donde expulsaron a Kalulu injustamente, como que se está ahora perjudicando al Inter. Esto desde la óptica interista, que tienen todo en contra. Y por esto hay tensión, y en medio el Inter tiene que jugar ahora recientemente, o sea, en las próximas semanas, la vuelta de Copa Italia contra el Como. Contra el Eurocomo. Contra el Eurocomo, que ahora mismo es cuarto. Y viendo el calendario, ojito que el Como tiene en su mano meterse en Champions, que no es ninguna locura. Viendo, además, con lo bien que gestionan los partidos, como fue este fin de semana contra la Roma, donde una Roma se acabó encerrando. Y por ocasiones, por centros al área, por rechazos, por lo que sea, y por los cambios de SES, que fueron muy acertados, meter a Sané Diao y a Dubicas en la segunda parte, pues acabó remontando. Pero no, la otra cosa que iba a decir es del Milan y del cabreo de Rafa Leao, que esto ya viene siendo, es que ni Allegri le ha conseguido mantener. Es preocupante, porque Rafa Leao siempre hablamos que es un jugador que tiene un potencial tremendo, que tiene jugadas... Se habló mucho, ¿os acordáis del partido del año pasado contra el Real Madrid en el Bernabéu, donde Rafa Leao mostró su mejor potencial? Pero es que, claro, luego tiene cosas como la de la Lazio o días que desaparece y lastra demasiado al equipo. No sé el futuro que es una vez al año, lo que hizo en el Bernabéu lo hace una vez al año. Y muchas veces lo hace brillando a la contra, que es donde puede sacar su potencia. Si se cabrea mucho Leao, es verdad que el Milan no sé cómo tiene las arcas y las posibilidades de regenerar la delantera, pero yo casi le diría, pues chico, vete. que no lo veo yo triunfando en la Premier o triunfando en un equipo grande, la verdad es que no. Creo que está en el mejor equipo en el que puede estar para él, pero bueno, también es verdad que algún pelotazo puede trincar por ahí. Bueno, esto en la Serie A, Jesús, no sé si quedaba algo de comentar de Champions con Miguel. Bueno, el Chelsea-París y el Bodo. ¡Oy, qué grande el Bodo! El Bodo que apunta a cuarto finalista, nada menos. Es que es increíble. Pero lo del Bodo es para estudiarlo, porque ¿cuántos equipos hemos visto en nuestra vida que hacían un gran papel en Europa, que brillaban, que llegaban mucho más lejos de lo que pensaban, los desmantelaban y luego pues se olvidaban? Pero es que el Bodo, como no tiene calidad, porque seamos sinceros, Hauge y Hook son buenos jugadores también, pero no son jugadores que están los secretarios técnicos en la Premier esperando para ficharlos. Entonces llevan con el mismo equipo 3 años haciendo lo mismo, que es sorprender a todo el mundo y rendir muy por encima de todas las expectativas. Pero claro, una cosa es hacerlo en Europa League, ganando a la Lazio, que a lo mejor un día pues la Lazio es un desastre y tal, que en la Champions League y meterse en cuartos de final. Yo no sé a dónde van a llegar, pero le han ganado al Atlético de Madrid.
No recuerdo qué partido ganaron también antes del Atlético de Madrid, que también fue un equipo grande. Yo no sé, yo no tengo análisis con este equipo, no lo tengo. No, es un equipo que no tiene especialmente calidad, que muchas veces va por arreones, que a veces incluso se derrumba teniendo ventajas. Que Hauge es el mejor jugador que tiene, que juega por la izquierda, que hace buenas jugadas, pero no tiene ni velocidad, ni un tiro portentoso ni nada. Hug es un delantero rematador así inteligente, pero poco más. Y yo no tengo ninguna explicación para esto. Pero vamos, ojalá lleguen a la final y la ganen. Ojalá. Y vamos, honor a ese pueblo nórdico de 50.000 habitantes en el Círculo Polar Ártico. Y la última, ¿remonta el Chelsea contra el París? No, viendo cómo está el Chelsea, viendo cómo estaban los jugadores el otro día contra el Newcastle, yo no lo veo. Veo muy mal al Chelsea. No lo parece. A ver, hubo un momento en el partido de ida que estaban en el empate, luego marcó otra vez el gol del empate del Chelsea que se anularon. Ahí había una igualdad que podía pasar de todo, pero en últimos minutos el París tomó una ventaja muy importante que es muy difícil. Incluso se derrumbó el Chelsea. Dio la sensación de que entregaba la eliminatoria en los últimos minutos del partido de ida. Sí, yo creo que esos minutos finales le van a costar mucho levantarlo al Chelsea, demasiado. Pues Rossoneri lo tiene complicado, sí, es verdad. Sobre todo con la pegada del París, que vimos en ese PSG, que le estaba faltando en partidos anteriores eso, pero el día del Chelsea se volvió a activar. Parece como que llega a la Champions, partidos importantes, ¿no? Y cuando tienen que ser determinantes. Siempre, ¿no? El Madrid, el París, el Bayern. Totalmente. He visto, por cierto, ya hay algún meme de Rossoneri, uno muy bueno que dice: día 28 como entrenador del Chelsea todavía no se dan cuenta que en realidad soy Memphis Depay disfrazado. Es verdad. Ostras, pero el Chelsea, o sea, en algún momento alguien se habrá dado cuenta ya de que fue una cagada lo de... Hombre, a ver, desconocido no era, que lo tenían a Rossoneri en el Estrasburgo ahí cultivándolo. No, pero digo lo de Maresca. Sí, claro. O sea, déjalo hasta final de temporada, que luego se vaya, pero no lo estaba haciendo tan mal, claro. No, entrenador de la Premier del mes de noviembre. Está empeorando. Y consiguiendo la Conference League, los aficionados del Chelsea le tenían una cierta estima también. Sí. Es casi tan cagada como la decisión del club de dejar de contar con Vicario en el Tottenham porque se va a ir a final de temporada. Sí, casi igual. No tanto, pero casi. Madre mía. Por cierto, si vais a saludar a alguien que creéis que es y luego os dais cuenta que no es esa persona... Reaccionar mejor que Igor Tudor intentando saludar al doble de Arne Slot en el Liverpool, por favor, porque creo que es el meme del fin de semana. Sí. Igor Tudor saludando a alguien que se parecía a Slot y no, y peor, reaccionando peor. O sea, cómo no disimular por Igor Tudor, igual que cómo no gestionar a los porteros como el día del Atlético de Madrid. En fin, Igor Tudor, lo decíamos ya la temporada pasada, o sea, la semana pasada antes de la ida, madre mía. Pero bueno, te dejamos descansar, Miguel, que ya está a la vista la Semana Santa y bueno, pues en Semana Santa la gente se relaja un poquito, así que ánimo con esta semana. Buenas Champions. Más que otros. Adiós. Seguimos en Onda Fútbol, vamos a hablar de Europa League. Hay que hablar de la Europa League, del segundo torneo continental más prestigioso en Europa. Un torneo donde tenemos representantes españoles, con el Celta de Vigo, con el Real Betis, y donde hay muchos favoritos y muchos equipos grandes. Jesús, hay que hablar de la Europa League, que sé que te interesa especialmente. Sí, también existe la Europa League y la Conference. Hoy nos centramos en la Europa League y como no se fiaba nadie de mí para hacer este análisis, hemos acudido a una voz mucho más prestigiosa, independiente y sincera, que es Pablo de la Fuente. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas, Jesús. Prestigioso no creo, pero neutral en este caso un poco igual, sí. Bueno, tenemos que hablar de la Europa League, que también, igual que la Champions, tiene los partidos de vuelta de octavos de final en esta semana, con esa final que va a ser
en principio, si Dios quiere y todo el mundo se va bien, en Turquía, en Estambul, en el centro, no como en la final de hace un par de años de la Champions League, que fue en las afueras de Estambul y que ya os podré contar un día yo qué tal fue eso. Pablo, ¿cómo se presentan estos partidos de vuelta? Pues yo los espero con muchas ganas, la verdad. O sea, en esta edición de la Europa League creo que hay equipos con nivel Champions League. El Aston Villa y la Roma están luchando en sus ligas para meterse en la Champions y de hecho creo que le van a dar mucha importancia a esta Europa League para meterse por aquí, porque creo que los dos se están cayendo un poco. La Roma en la Serie A, no sé yo si le va a dar para Champions, y el Aston Villa creo que se está cayendo bastante en Premier, y es lo que digo, hay bastante nivel. Y luego por otro lado proyectos como el de Giraldez, que no porque estés tú, Jesús, pero a mí me tiene entusiasmado. Hay gente que le critica las rotaciones, que es un técnico demasiado innovador. Bueno, a mí dámelos así, que mejor que aburridos. Así que creo que entre Betis, Celta, Aston Villa y Roma me apetece mucho verlo. Seguramente ese Olympique Lyon-Celta va a llevarse mucha de la atención de lo que va a pasar este jueves. Fue 1-1 en Vigo. Van a tener que enfrentarse los de Giraldez contra Hendrik en un estado de forma muy alto. Este fin de semana no marcó, pero provocó una expulsión. ¿Ves oportunidades de que el Celta pueda ir ahí al Parc Olympique de Lyon y conseguir la victoria y meterse en cuartos? Sinceramente sí, o sea, creo que es un equipo que además, aunque se le haya tildado con esta fama de bueno en salida de balón, propositivo, etcétera, tampoco le importa en caso de que el Olympique de Lyon tenga un arranque fuerte en Francia, que es algo que puede pasar y seguramente pase, replegar un poco y trazar pases para salir a la contra. O sea, maneja más registros, es un equipo muy completo y bueno, tiene el déficit de que me parece que es la primera participación reciente en Europa, el año pasado no tuvieron, no han estado en Conference, han dado el salto directamente a Europa League, no como el Betis, que es un equipo más asentado en todos los años, pero bueno, las puertas están para tirarlas y me parece que lo pueden ganar, sinceramente. O sea, lo veo 50-50, si te digo la verdad. A ver, hay un dato que va un poco en contra de a lo mejor alguna idea preconcebida del Celta. El Celta es el tercer mejor visitante de la Liga. Ha conseguido, yo creo que si no más, casi más puntos a domicilio que en casa. Y es todo un descubrimiento porque cuando llegó Giraldez al Celta era todo lo contrario. En la primera temporada completa de Giraldez, la primera vuelta, el Celta solo perdía fuera de casa y ganaba en casa. Y ahora ese es para mí el mérito del entrenador del equipo, que han conseguido darle la vuelta a la situación, también por algunas bajas, algunos cambios en la plantilla, pero ha sabido encontrar otra forma de ser competitivo y es muy distinta. Pero yo ya cuando salió sinceramente la eliminatoria pensaba que el Celta casi tenía mejor oportunidad de fuera que en casa, sinceramente, por cómo se da la eliminatoria. Es un rival difícil, también hay que tener en cuenta que el Lyon arriba ha tenido muchas bajas y tiene todavía muchas bajas, hay que ver cuántos jugadores pueden volver o no, porque por ahí también está un poco la explicación que el otro día en Válido, sinceramente, contra 10 a Lyon me pareció un equipo muy, muy plano en ataque, peor de lo que yo me pensaba en cuanto a romper un bloque bajo, que es lo que le planteó el Celta una vez que estaba con 10. De hecho, yo tengo que decir, a pesar de que los titulares a lo mejor se quieren quedar otra cosa, a mí me decepcionó un poco Hendrik, la verdad, a pesar de haber marcado el gol, que se lo come un poco Radu, del empate, porque demostró tener un solo registro. Se pega a la banda, le dan la pelota, tira para adentro, hacia la frontal del área y dispara. Siempre hizo la misma jugada en todas las ocasiones. Y le salió bien en una de ellas, pero no sé, a mí me parece un futbolista que necesita añadir mucho más a su catálogo para pensar en Real Madrid, por ejemplo. Que le pega muy duro a la pelota. Estamos todos de acuerdo, pero hace falta mucho más. Sí, tiene esa arrancada, ¿no? Que es la que hizo en el gol en el 87, ese de golazo, pero sí que... Y yo creo que por eso al final en el Real Madrid como que ya empezaba a ser muy previsible. Yo creo que si el Celta, Jesús, no se llega a quedar con 10, el partido... Bueno, no lo sabes, sí, porque es verdad que el Lyon llegó y tuvo llegadas, ¿no? Pero nunca sabes qué va a pasar, pero le condicionó mucho esa expulsión al Celta. Sí, pero fíjate, con la de minutos que estuvo el Lyon encima del área del Celta y dominando y teniendo... Ocasiones claras tuvo poquitas, Es decir, creó muy poco para todo el volumen de juego que tuvo el Lyon, que como digo, sobre todo en la segunda parte fue casi monólogo. Por eso digo que a mí me pareció que le faltaba, y es verdad que las bajas, y hay que entenderlo también, del equipo de Fonseca, por ahí tienen bastante que ver, bajas en ataque importantes.
Pero a mí sí que me llama la atención eso. El punto a favor, a mí me parece que la presión arriba de Lyon, sí es verdad que al Celta le costó salir durante todo el partido, también con 11. Y la baja de Borja Iglesias y de Mingueza son bajas muy importantes en el Celta, porque Mingueza vio la quinta amarilla. La tercera. Es que pese a que pensamos que, bueno, y es una realidad, Giraldez tiene la plantilla configurada en la que no hay estrellas y pueden jugar todos. Si me dices cuáles son los dos nombres más estrellas, o con más valor de mercado, como lo quieras llamar, es que te salen Borja y Mingueza, que además son los que tienen algo más de experiencia internacional, más con la selección que en Europa, pero de este tipo de partidos. Yo es lo que te digo, creo mucho en el sistema de Giraldez, en que el todo es más que la suma de las partes y Jugla, por ejemplo, puede aparecer y marcarte un gol. También ha tenido apariciones con el Brujas importantes. En la izquierda Carreira puede jugar, o en la derecha Rueda. Yo creo en Giraldez, pero sí que es verdad que si a él le preguntas si prefiere esta eliminatoria con Borja y Óscar que sin ello, pues va a decir que justo esta eliminatoria, ¿no? Desde luego, sí. El Lyon tuvo una racha muy buena a inicio de año, creo que fueron hasta 13 victorias consecutivas, pero ya a finales de febrero perdió contra el Estrasburgo, perdió contra el Marsella, quedó fuera también de la Copa de Francia y ahora viene de 3 empates consecutivos que, bueno, no muestra que el equipo esté en ese pico de forma como estaba, ¿no? Yo creo que fue también la llegada de Hendrik que activó a todo el mundo. Siempre nos decía Manu Terradillos que en Francia todo el mundo estaba loco. Pero bueno, ahí tiene armas, ¿no? Como decís, probablemente el Celta para ganar al Lyon. Hablamos del otro... Una cosa, perdona, muy rápido, el factor ambiental también, que es curioso. Son 60.000 espectadores que caben en el estadio. No parece que se vaya a llenar. De hecho, la semana pasada se veía una oferta de Lyon que quiero recordar que 25 euros la entrada y te incluían una bebida, como si fuera la discoteca, porque no daban llenado. Y sin embargo, los 3.000 espectadores que van a viajar desde Vigo a Lyon, que no es nada fácil viajar desde Vigo a Lyon, yo te lo aseguro, que van a estar allí, es el récord absoluto de un desplazamiento europeo en la historia del Celta, y son más en realidad de 3.000 porque hay mucha gente que se quedó fuera y que fue comprando las entradas en las zonas cercanas al lugar visitante. Ojalá, a pesar de que algunos se empeñan en lo contrario, que sea un desplazamiento pacífico para todos. Para el que vaya a Lyon, el estadio está muy lejos, está más allá del aeropuerto, o sea, que vaya con tiempo al estadio, eso hay que decirlo. Iba a decir que el otro español se va a encontrar con un viejo conocido del Celta de Vigo, que es Rafa Benítez, que está entrenando al Panathinaikos. Bueno, ya se ha encontrado con ellos y de hecho ganaron los griegos 1-0 con ese tanto final en el minuto 88 de penalti de Taborda. Ahí también acabó con 10 con Diego Llorente con doble amarilla. Bueno, aquí yo creo que el Betis sí que tiene, Pablo, más argumentos para pasar. Es mucho más favorito que el Celta, primero porque juegan en casa, la Cartuja, aunque no es su casa, pero vamos, me están moviendo mucha gente y hay buen ambiente. Y luego hay que ver que Abde está bien, ¿no? Cucho puede tener oportunidades arriba. Anthony, el Betis tiene mucho arsenal para poder derribar el muro del Panathinaikos a priori, ¿no? Sí, o sea, con ese ambiente que van a generar en la Cartuja y con el equipo que es el Betis, que tiene Pellegrini ese bloque sólido, al final yo creo que son favoritísimos y les tenemos que exigir pasar. O sea, tenemos el concepto del Betis en España como ese quinto, sexto equipo, pero comparado con la Europa League, el nivel o la Conference el año pasado, es que es verdad que Sofiane Amrabat, por ejemplo, no está jugando mucho, pero es un tío que es el medio centro de la semifinalista del último Mundial. Abde es el extremo. Anthony tiene opciones serias de ir al Mundial con Brasil, o sea que son jugadores con categoría. Yo creo que lo tienen que pasar. Lástima esa acción torpe de Diego Llorente, porque es muy torpe, o sea, no va a llegar al balón, no va a llegar nunca, y encima no llega y luego impacta con el jugador del Panathinaikos, le pone un poco cuesta arriba la eliminatoria, pero un 1-0 en la Cartuja, vamos, yo soy optimista, la verdad. Además, luego el camino que tienen es bastante sencillo, así que tienen que estar motivados. Yo creo que es el que tiene un camino para llegar a la final más asequible. Sí, de hecho... a mí me sorprendió en el primer partido, en la ida, que no marcara. Es lo que más me escama un poco de esta eliminatoria, es que el Betis, incluso contra 10, jugando varios minutos, no hubiera marcado un gol, porque como decís, argumentos tiene muchos ante un equipo de Rafa Benítez muy bien organizado atrás.
Yo solo espero que el partido no se enquiste demasiado, porque ahí es donde pueden aparecer la preocupación, las dudas. Ojalá que con un poco de suerte el Betis pueda hacer un gol pronto y a partir de ahí se abre el partido y se abre de una eliminatoria nueva. Lo que decía Pablo de esa cuadra de eliminatorias, esperando que el Betis pueda remontar contra el Panathinaikos con los de Rafa Benítez muy echados atrás y que puedan dominar y al final puedan romper la barrera, se enfrentarían al Sporting Braga, que perdió 2-0 contra el Ferencváros en la ida. O sea, o Ferencváros o Sporting Braga en cuartos de final. Y luego, si los dos españoles van hacia adelante, se encontrarían en semifinales, porque el Celta de Vigo o el Olympique Lyon enfrentarían al ganador del Game Friburgo. Yo creo que por aquí están, lo comentamos el día del sorteo, Jesús, en la parte más fácil, ¿no? Porque sí. Por abajo Roma, Aston Villa, Stuttgart y Porto, que el Porto hizo muy buena victoria contra el Stuttgart en la ida, a priori hay mucho más nivel. Sí, es verdad que tanto Betis como Celta, fíjate, yo en los sorteos para el Celta de la Europa League, porque obviamente se sorteaba cada uno en pares, de las dos opciones que había, el único bueno de las opciones que tocó por el lado del Celta es el Betis, porque el otro era el Lyon o el Aston Villa, es decir, estaba la Roma también por ahí. Tanto Betis como Celta han tenido suerte en ese sentido y tienen una muy buena opción de que haya una semifinal española. Ojalá, si es que el Celta consigue ver a Lyon, que yo creo que es el otro coco, ¿no? Vamos a ser sinceros, el ganador de la fase Liga, el Lyon, es el otro coco que está por ese lado del cuadro. Así que por ahí hay una buena oportunidad. A mí, sobre todo, del resto de partidos, me llama mucho la atención, chicos, qué va a pasar con el Nottingham Forest, que perdió en casa contra el Midtjylland. Obviamente el Forest no tiene nada que ver con el equipo del año pasado. Esto es lo que pasa también con los Premier, que como van tantos, pues algunos de los que están jugando en Europa resulta que el año siguiente están peleando por el descenso. Pasa con el Tottenham en Champions y pasa con el Forest, que también está en la zona baja. Pierde en el City Ground y ahora el Midtjylland tiene la opción de dar una buena campanada. Yo creo que es una de las eliminatorias también con el más morbo, ¿no? Yo creo que pasa el Midtjylland, O sea, es que estoy convencido de que el Forest tiene la cabeza donde la tiene. Ayer miré la tabla, me parece que estaban los tres con 29, el Tottenham, el West Ham y el Forest, pero luego puntuó el Tottenham, así que quizá tiene un punto más. No recuerdo. Tiene un punto más por encima el Tottenham. Sí. Y para Marinakis, que es un hombre que ha dicho que el objetivo de este club es ser un habitual en Champions League, bajarlo a segunda tiene que ser... Bueno, es que puede tener consecuencias terribles, o sea, desvalijar la plantilla, tal y como tiene la cabeza, que se harte y se vaya, o sea, puede pasar cualquier cosa. Pues Marinakis fue este director que bajó al campo, ¿os acordáis? En verano. Todo empieza ahí. Yo creo que el descenso del club empieza ahí. El año pasado, después de una temporada increíble, maravillosa del equipo, hacia el final de temporada, cuando estaba perdiendo un poco de fuelle ya, porque estaba de tercero durante mucho tiempo, parecía que ya perdía la zona Champions, y baja el terreno de juego a echarle la bronca en uno delante de todas las cámaras. En teoría, luego se dijo que era por una jugada en la que un futbolista estaba lesionado y no le atendieron rápido. Bueno, en fin, de hecho hubo hasta una nota oficial del club diciendo gracias a Marinakis por proteger a los jugadores. En fin, todo muy absolutista de la Francia medieval, pero yo creo que ese es claramente el punto en el que puedes señalar. Aquí comenzó la debacle de este club y de momento sigue en caída libre. 4 entrenadores este año, primer equipo de la historia de la Premier que batió el récord, o sea, eran 3, ya ha tenido 4. Y además es que cada uno de una propuesta diferente, o sea, ahora tienes a Víctor Pereira, que puede ser un poco más Amarrategui, antes estuvo Postecoglou, que es todo lo contrario, por el medio en uno, también defensivo, son Deitch por ahí también, o sea, sí. Es que es como... Bandazos. No sé. Es una coctelera. Sí, total. Bueno, y la última ya para cerrar, Pablo. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora de Europa League, es verdad que cambian mucho las eliminatorias a la fase Liga, pero ¿quién crees que es el favorito ahora? ¿Quién crees que tiene más argumentos para al menos llegar a esa final y levantar el torneo? Hablabas de ese Boloña-Roma, que fue 1-1 en la ida, la Roma que viene de más a menos, o por la parte de arriba, por los españoles. ¿En quién hay que fijarse?
Pues estando Mister Europa League en la competición, es que no te puedo contestar otra cosa que no sea Unai Emery. O sea, es su patio de recreo. El Aston Villa, es lo que te digo, lo vengo hablando con Ortego en los últimos fines de semana, le estoy diciendo, el Aston Villa se está cayendo de la Premier, creo que va a quedar quinto o sexto y van a poner muchos huevos en esta cesta y es normal porque, si no me equivoco, Unai ganó 3, ¿no?, con el Sevilla y luego una con la Europa League. En eliminatoria se mueve como pez en el agua. Es verdad que para mí es la final anticipada, el Roma-Vila de semifinales, en caso de que suceda, o de cuartos, de semifinales. Y yo tengo mucha fe en el Aston Villa, sinceramente. Me parece el mejor equipo de la competición y creo que yo diría que la van a ganar, pero... Sí, a ver, desde luego que es el gran favorito desde el principio del año y no ha habido nada que cambie esa idea. Es verdad que no están tan bien como en la primera vuelta, pero es un equipo muy fuerte físicamente, tácticamente, tiene en ataque mucho. Fíjate que ahora mismo está mal en la Roma jugando bien y es el descarte de enero de Aston Villa. Bueno, es que no para de marcar, ¿vale? En la Roma. Sí. Y es el descarte de Aston Villa. Es decir, yo creo que no hay duda de que tiene que ser el favorito. Otra vez que lo gane, ya veremos, porque aquí, como siempre, pues... hay que ir y hay que ganar los partidos, hay que ganar en la semifinal a la Roma si le toca, hay que llegar al final y ganarla también, que nunca se sabe, pero es el favorito seguro. Bueno, pues veremos estas vueltas de octavos de final, tendremos luego los cuartos, ya sabéis que el cuadro está definido, hemos hablado de esas dos partes del cuadro y lo hablaremos aquí con Pablo de la Fuente, bueno, contigo hablaremos de Europa League, de Premier, ya sabemos que es multiterrena, así que te agradecemos que hayas estado con nosotros en este Onda Fútbol, Pablo. A vosotros. Gracias, Pablo. Y ahora nos vamos a Italia. Fiorentina, sei la squadra più applaudita del bel gioco, sei campione ed infiammi tutti i tuor. Fiorentina. Bueno, pues a riesgo de que nos dé un estendalazo, ¿no?, como se dice habitualmente aquellos que viajan a Florencia, tenemos que acercarnos a la capital italiana porque resulta que la Fiorentina el año pasado nos sorprendía a todos con un muy buen año, con un David De Gea en su segunda juventud, con un equipo en muy buena forma y metidos en Europa. Pero este año las cosas han dado un giro un poco oscuro, Mario. Absolutamente, había algo de ilusión con la vuelta de Stefano Pioli al banquillo de la Fiorentina, pero los resultados no fueron nada buenos. Ha llegado Vanoli, el entrenador, ahora para intentar recuperar los resultados, pero aún así vemos a la Fiorentina luchando por la salvación. Así que nos vamos a Florencia, nos vamos para hablar con nuestra compañera Rocío Rodríguez, que trabaja en Radio Bruno, en Toscana Televisión, para que nos ilumine cómo está el ambiente en Florencia y si es posible este renacimiento de la Viola. Rocío, muchas gracias por estar en Onda Fútbol, en Onda Cero. Gracias a vosotros por esta invitación. Aquí las cosas, la verdad es que desde que empezó la Liga, desde agosto, no están yendo bien, porque era un equipo de que nos esperábamos muchísimo más. De hecho, al inicio de esta Liga, del campeonato, todos decían, a lo mejor esta Fiorentina puede luchar hasta por un puesto en Champions League o ¿por qué no Europa League? Y donde se encuentra la Fiorentina ahora es a un punto de la zona de retrocessione, como lo llaman aquí. Es la primera vez que está fuera, durante todo el año había estado siempre en esa zona fea. Y tienen hoy un partido importantísimo porque es contra la Cremonese. Yo creo que se la juegan con ellos y con el Lecce la posibilidad de descender y tienen que hacer algo. No, si me preguntáis el por qué, no lo sabemos. Aquí nadie sabe qué ha pasado porque tenemos las expectativas altísimas y no nos podemos explicar con esta plantilla, con estos jugadores, cómo puede ser que la Fiorentina esté donde está. Es difícil buscar una explicación, es verdad, porque era un seguimiento, ¿no?, un continuo del año pasado, un ir construyendo encima de lo que se consiguió en la temporada anterior, y sin embargo las cosas no han sido desde el principio. Esto yo creo que muchas veces también implica las pequeñas cosas, ¿no?, lo mucho que influyen en el fútbol, el empezar bien, el empezar mal, el que te metes en una situación delicada y cuesta más salir. Es
complicado, pero entonces no hay ninguna teoría, se ha cambiado de entrenador. Es verdad que, por ejemplo, yo no sé si desde la distancia es justo decirlo o no, pero me da la sensación de que David De Gea tuvo una temporada espectacular el año pasado y este año no es que sea culpa de la situación, pero no está dando ese rendimiento superior tan grande que del año pasado. No sé si por ahí también hay una... Sí. Mira, hay dos factores. El primero es ese, que De Gea el año pasado hacía milagros, estuvo a un nivel increíble. Y este año no solo no ha hecho milagros, que en muchos partidos la verdad es que no ha jugado bien, lo sabe él ha dado siempre la cara cuando ha salido a hablar, y no está siendo el rendimiento que era el año pasado. Por otra parte tenemos a Moise Kean, al delantero de la Fiorentina. El año pasado todo lo que tocaba era gol, este año no está jugando bien, las lesiones no lo están ayudando, de hecho hoy seguramente no sea titular, no está entrenando con el equipo, ha tenido problemas en el tobillo, en la tibia. Y estas son dos cosas muy importantes, ¿no? El portero y el delantero, que eran los que te habían dado muchísimos puntos el año pasado, no están siendo los jugadores que eran el año pasado. Un poco por el cambio de juego, ¿no? Porque con el año pasado Paladino buscaba mucho a Kean, era un juego directo para el delantero y a él le venía muy bien este tipo de juego. Este año sí, podemos ver una Fiorentina también que busca mucho a Kean, pero de otra manera, más a través de los externos, ¿no? Y que es un juego que a lo mejor a él no le viene tan bien porque él busca la profundidad, él es uno que se hace la jugada solo. Estos dos factores son fundamentales. Yo creo que también el centrocampo no está rindiendo como nos esperábamos. Todo lo demás, de verdad, o sea, hay jugadores como Gudmundsson, lo conocéis también por la nacional islandesa, es un jugador increíble, pero que aquí no está haciendo absolutamente nada. Y no sabemos el por qué, porque es como si le faltara a esta Fiorentina, como si le faltara alma, como si le faltara sangre. Y por desgracia nos encontramos a mitad de marzo que estamos todavía así sin encontrar soluciones. Es que el primer partido que gana la Fiorentina en esta Serie A es el 21 de diciembre, que lo que fue un 5-1 contra Udinese, pero estuvo pues eso, más de 3 meses, llegando a diciembre sin ganar ningún partido. Un equipo que fue semifinalista de la Conference League y que, por cierto, Rocío, ¿te acuerdas en esas semifinales contra el Betis? Se llegó a anunciar la renovación de Paladino el día antes de jugar. Sí. Y luego Paladino acabó saliendo, ahora está en Atalanta y ha hecho... Bueno, no le ha ido muy bien contra el Bayern, pero está haciendo un muy buen trabajo, eliminado al Dortmund, la Atalanta está tirando para arriba. Da la sensación un poco que ha habido, no sé si improvisación, se trajo a Pioli, sí, que lo hizo bien en su primera etapa, pero como que tampoco había una idea clara, ¿no? Porque si anuncias la renovación, luego el entrenador no se queda, un proyecto nuevo. Yo creo que también a los futbolistas le tiene que afectar eso. No, es que además tú hablas de la renovación de Paladino, pero es que una rueda de prensa del presidente desde Estados Unidos con el director deportivo, con Paradé, donde estaba Paladino y el presidente dijo, para mí es como un hijo. Y el día después Paladino presentó su dimisión y se fue de la Fiorentina. Exactamente como un hijo, entonces, sí, acertó. de los que se van de casa. Exacto. De los que se van de casa a 40 años. Obviamente eso para el futbolista y a nivel de club no daba una buena imagen, ¿no? De qué está pasando, que aquí parece que todo va bien y luego el entrenador se te va sin saber los motivos, sin saber el porqué, porque parecía que todo iba bien. Fue todo un poco extraño y quisieron, yo creo, arreglarlo trayendo a Pioli, que aquí es un entrenador muy querido, que lo ha hecho muy bien en Italia, ganando el Scudetto con el Milan, pero que era un entrenador que se había salido un poco, ¿no?, del círculo eso de aquí italiano, pero había sido una buena manera de tener la confianza de los aficionados. Pero no se sabe, aquí te digo otra vez, no sabemos el por qué. Todo empezó mal, el juego era nefasto, no se jugaba a nada, Pioli no sabía cómo hacer para ganar y al final eso se cambió y un poco todo, pues eso. ¿Y ahora quién traemos? Vanoli, pues Vanoli. Y Vanoli sigue más o menos en esa dinámica de, sobre todo el juego, que no hay. Sí, es la verdad muy llamativo. Una pelea por la última plaza, o las últimas plazas por el descenso, la retrocessione, ¿no? Como decías. Retrocessione.
que se está poniendo calentita, porque como bien decías, por lo menos y viendo el vaso un poco más lleno, la Fiorentina lleva toda la temporada metida en esa zona roja y ahora está sacando la cabeza, pero va a ser, yo creo que una pelea, como decías, a 3, ¿no? Por ese último puesto. Sí, hoy encima es el partido contra la Cremonese, que aquí en Florencia yo no te digo que se juega como una final, porque últimamente las finales de la Fiorentina en Conference no han ido bien. Entonces ellos no quieren decir es como una final, pero la estamos viviendo de nosotros igual, los periodistas, como uno de los partidos más importantes de este año, porque de verdad hoy si la Fiorentina pierde, se puede decir que cada vez tiene más probabilidad de irse a la Serie B, porque de verdad hoy es fundamental. Si gana, por otra parte dices, vale, ya estamos fuera, los tenemos a 4 puntos. Ahora viene el Inter, después no hay un fin de semana sin partidos por las elecciones, ya se respira otro ambiente, porque a la Fiorentina lo que le pasa mucho es que lo ves en el campo, juegan con mucho miedo. Miedo, a veces ha sido miedo a ganar, porque van ganando y se echan atrás para defender el resultado, y sobre todo miedo a perder, contra equipos con los que sulla carta, como se dice aquí, perdonad, pero a mí me viene el italiano porque estoy todo el día hablando italiano. Ni aquí deberían ganar sin problemas, porque el nivel de la plantilla es muy diferente. Juegan con un miedo tremendo y cada vez quedan menos partidos, obviamente, y eso juega en su contra. Bueno, y ojo, perdona Mari, viendo la tabla, ojito con la derrota del Cagliari, que les deja con 30 puntos y no se puede meter lejos, ahí. Sí. Se puede meter ahí también el Cagliari. El Genoa de Rossi era el que parecía que también se podía meter ahí, pero ha ganado, así que no. Sí, el Genoa se salva, yo creo. Tiene pinta que va a depender de si la Fiorentina enlaza victorias consecutivas, que es lo que le está costando, y sobre todo de hacer gol, ¿no? Lo que decía Rocío, pues claro, los goles de Muisken es que eran muy importantes. Y en medio está la Conference League, que se ha ganado contra el Rakov en el partido de ida. Claro, hemos hablado mucho estas semanas del Tottenham porque se enfrenta contra el Atlético de Madrid, que la prioridad del Tottenham ahora parece que es la salvación, porque es mucho dinero en juego, pero con la Fiorentina jugando la salvación, ¿cómo está el ambiente en la ciudad? La Conference es como además, como ya ha estado tan cerca de ganar la Conference otros años, es bueno, no nos interesa tanto. Luego también el estadio, ¿no? Que no acaba de construirse. ¿Esto también afecta al equipo? ¿Está todo centrado en esa salvación o la Conference es como...? Bueno? Yo te digo que el club piensa salvar. Lo primero que piensa es salvarse. Y lo ves en el momento que cuando tienes que jugar la Conference, en los momentos contra el Jagiellonia y contra el Rakov, en la formación vemos muchos jugadores que no juegan el campeonato, ¿no? Les deja descansar, en Conference juegan los que juegan menos, pero luego nosotros en la radio, por ejemplo, sondeamos el ambiente, preguntamos mucho a los aficionados eso, la Conference ahora, ¿es un problema o no hay que dejarla pasar o no hay que decir, no, ahora nos molesta, da igual si salimos, si nos eliminan? La gente dice que quiere estar, que hay una grandísima posibilidad de llegar a la final, porque la Fiorentina tiene mucha más calidad, en este caso, que el Rakov, y que tú tienes un camino, digamos, fácil hasta la final, porque lo ha tenido otros años, porque lo ha hecho otros años la Fiorentina. Entonces la gente quiere probar, sobre todo porque se les ha quedado atragantada. Esta competición la llevamos haciendo mucho tiempo, dos finales perdidas. Contra el West Ham se podía perder, la segunda final a lo mejor contra el Olympiacos se podía ganar porque eras mejor. Se les ha quedado atragantada y las quieren ganar, pero obviamente la cabeza está en la salvación. Es que podría haber Crystal Palace Fiorentina si pasan los dos. Ojo, la Ekel Larnaca, que hay un entrenador español que de momento han empatado la ida, pero... Sí, pero el Crystal Palace empezó muy bien. Aquí siempre se decía desde el principio, hay que tener miedo al Crystal Palace en la Conference. Ahora está un poco peor, ¿no? El Crystal Palace... También la gente tiene muchas ganas de hacer un viaje a Londres, ¿no? Con los amigos, hablas con los aficionados y te dicen, sí, pero ir a ver a la Fiorentina a Londres nos recuerda cuando íbamos en Europa League contra el Tottenham, nos recuerda
a este tipo de partidos. Así que tienen ganas de eso, con un ojo siempre obviamente a la salvación. Depende de todo. Yo creo que hoy es un día fundamental porque se ve la Conference también de otra manera si la Fiorentina gana hoy contra la Cremonese. Sí, al final ese tipo de cosas y las oportunidades como la Conference de jugar en clubes que no juegan siempre en Europa, está claro que es disfrutarla para la gente, ¿no? Y es lo más importante muchas veces. Así que es lógico que mira. Y como tú dices, el Crystal Palace era el rival a batir claramente, y a mucha diferencia empezó la temporada, pero en el Palace también han pasado muchas cosas. Sí. Jugadores que se van, el entrenador que dice que se quiere ir porque le están desmontando la plantilla. Es decir, se ha desmontado mucho a nivel grupal lo que era el Crystal Palace del año pasado, con lo cual pues hay una legítima posibilidad de pelearlo y de soñarlo, ¿por qué no? Claro, es eso. Aquí también han pasado muchísimas cosas, ¿no? Este año no solo es luchar por no descender, es la muerte del presidente, ¿no? Su hijo que toma las riendas, de Rocco Commisso, su hijo Joseph que toma las riendas con la viuda. Pero que esto, por ejemplo, sí que se habla mucho aquí en Florencia. No están aquí, ellos viven en Estados Unidos. Ahora han puesto una persona muy importante, Paratici, ¿no? Hablando del director deportivo del Tottenham, que él también, ¿no? Que estuvo allí hasta este enero, que ha venido a la Fiorentina. Un nombre muy importante en Florencia y en Italia, porque son de esos personajes del mundo del fútbol que aquí han estado en la Juve. Tiene un nombre fuerte. Y han intentado poner una figura así por eso, porque ellos no, la propiedad no está, el dueño, el presidente, la mujer no están aquí. Han dejado a figuras importantes en Florencia para gestionar todo un tema que, como decías tú también, Mario, ¿no? El estadio, porque el estadio no son solo las obras, es todo lo que hay que tratar con el ayuntamiento, porque no se puede hacer esto, faltan 50, 60 millones de euros. Rocco Commisso antes de morir dijo que los ponía él, pero quiere una concesión a casi 100 años. Toda una serie de cosas que dentro del club quitan energías, ¿no? Para concentrarse sobre todo sobre lo deportivo. Así que es un poco, este año han pasado muchísimas cosas y eso se siente, lo sienten los jugadores. Lo de las obras la gente lo ve por televisión y da la sensación que no avanza. Es que la curva Fiesole sigue desmantelada completamente desde hace un año. Y ya mira, el otro día la curva Fiesole, los ultras de aquí, ¿no? Ellos en Florencia, la ironía es increíble, tienen un sentido del humor increíble y la curva hace pancartas que son increíbles porque te hacen reír muchísimo, pero con una crítica muy, muy feroz, muy contra el ayuntamiento por estas cosas, porque parece a veces que les están gastando una broma, porque ellos van todas las veces al estadio y no pasa absolutamente nada. Y querían poner una viga y dicen, ay no, hay que volver a quitarla. La quitaron porque había no sé cuántos centímetros que estaba o a la derecha o a la izquierda y había que volver a ponerla. Cosas que dices, no puede ser, ¿no? Ya teníamos una viga que era lo único que se veía, ahora hay que volver a quitarla. Pero desde el ayuntamiento dicen que todo va bien y que no se paran y que siguen trabajando. Yo espero que de un día a otro de repente parezca que se ha hecho un montón de cosas, pero por ahora el trabajo sí está, no es de ese que se ve. Por este tipo de cosas, Jesús, siempre decimos, bueno, está también planificado el nuevo San Siro, el nuevo estadio de la Fiorentina, pero está planificado, ya veremos, ¿no? Al menos el Viola Park 2029 dicen, pero aquí nadie se lo cree. Al menos el Viola Park está hecho, que es la ciudad deportiva, pero en fin. Sí, el Viola Park la verdad que es digno de ir a ver, porque es una ciudad deportiva increíble. Yo he visto algunas ciudades deportivas, ¿no? de toda Europa importantes, y el Viola Park es de verdad una cosa que es para ver, porque son instalaciones muy modernas, muy grandes, muchísimos campos de fútbol, todo el sector, los sectores, me sale en italiano, chicos, sectores giovanili, me sale, sí, me sale así. La cantera, sí. La cantera, toda la cantera que se entrenan juntas, las chicas, pabellones para dormir, los chavales que no son de aquí pueden dormir allí, viven allí. Es un sitio increíble, la verdad.
un poco como el Villarreal, que han hecho ahí un esfuerzo en categorías inferiores bastante importante. Bueno, Sí. pues a ver si a partir de ahí también la Fiorentina puede resurgir un poco. De momento esta temporada, salvación, y a ver qué pasa en esa Conference League. Le seguiremos, Rocío. Y bueno, ahí ánimo, que te toca lidiar ahí con toda la gente de Florencia y todo eso. Y claro, cuando las cosas no vienen bien dadas, pues la gente se cabrea, obviamente. Sí, pero bueno, debo decir que yo lo llevo muy bien porque tengo un carácter un poco como ellos, ¿no? Como usamos mucho la ironía y ellos son así. En los momentos malos saben reírse de sí mismos y eso es lo que les está ayudando a llevar un poco mejor esta situación. Así que a ver cómo acaba, esperemos bien. Eso es Salvador, casi. Sí. Rocío Rodríguez, gracias por estar en Onda Fútbol en este programa y nada, te escuchamos ahí en Radio Bruno, seguro que coincidimos ahí en algunas cosas por Italia, en algunos partidos. Eso, a ver si es verdad. Gracias a vosotros. Gracias, Rocío, y nosotros seguimos y nos vamos ahora al pupitre, a clase. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. En el norte de Francia, donde durante generaciones la vida dependió del carbón, la memoria sigue respirando bajo tierra. Han pasado 120 años desde que la tragedia sacudió la cuenca minera de Norte Paso de Calais. Por el eco de aquel desastre continúa vivo en los pueblos, familias y también en un club de fútbol que ha hecho de la memoria una parte de su identidad, el Racing Club de Lens. El 10 de marzo de 1906, una explosión de grisú y polvo de carbón devastó las galerías de la mina de Courrieres. En cuestión de segundos, el suelo se convirtió en un laberinto de humo, fuego y derrumbes. La onda expansiva recorrió varios kilómetros de túneles y atrapó a centenares de mineros. Aquella jornada murieron 1099 trabajadores, en lo que sigue siendo la mayor catástrofe minera de la historia de Europa. Las víctimas eran hombres de todas las edades, algunos apenas habían salido de la adolescencia, como tantos hijos de las familias mineras que comenzaban pronto a trabajar. Descendían cada mañana al pozo con la esperanza simplemente de regresar a casa al anochecer. Durante días los pueblos mineros vivieron en una angustiosa espera. Familias enteras se reunieron junto a los pozos con la esperanza de escuchar una noticia, una señal, cualquier indicio de vida. El silencio del subsuelo era insoportable. Sin embargo, contra toda lógica, algunos mineros lograron sobrevivir en la absoluta oscuridad. 20 días después de la explosión, un pequeño grupo consiguió salir con vida tras vagar por las galerías destruidas y alimentarse de lo que encontraban. Su aparición fue recibida casi como un milagro. La tragedia dejó una cicatriz profunda en la región, no solo por la magnitud de las pérdidas, sino porque reveló las duras condiciones de trabajo de la minería industrial a principios del siglo XX. La catástrofe desencadenó protestas, huelgas y un debate nacional sobre la seguridad laboral. Pero también consolidó algo que hoy sigue definiendo a la región, una identidad obrera, fuerte y solidaria. Durante décadas, cuando la industria del carbón empezó a desaparecer, esa identidad encontró un nuevo lugar de encuentro, el fútbol. El Racing Club de Lens, fundado precisamente en 1906, creció en la media de la cuenca minera y fue adoptado por los trabajadores del carbón como su equipo. Muchos mineros acudían directamente al estadio después del turno, con el rostro incluso todavía marcado por el polvo. Incluso en el escudo está representada la lámpara de minero como símbolo perpetuo de esta unión. Por eso el fútbol en Lens nunca ha sido solo un deporte, es memoria. En marzo de 2026, cuando se cumplían los 120 años de la tragedia, el club ha querido recordar a los mineros de una manera visible y simbólica. En el partido de Liga frente al Metz, los jugadores saltaron al campo con una camiseta especial, verde y negra. Sobre el pecho, un distintivo conmemorativo, recordando a las víctimas con la inscripción: la catástrofe minera 10 de marzo de 1906, homenaje a los 1099 mineros. No era una elección casual.
El verde y el negro fueron los primeros colores de la historia del club. El verde en referencia a la antigua Plaza Verde de la ciudad, donde se jugaban los primeros partidos, y el negro como el símbolo del carbón que marcó la vida de toda una región. Por una noche el Lens dejó de lado su habitual camiseta roja y amarilla, el célebre Sang Or, para vestir los colores que conectan directamente con su origen minero. En el estadio el homenaje continuó con un minuto de silencio y el recuerdo de los aficionados. En las gradas apareció un gran tifo con un mensaje claro: no olvidar jamás a los mineros de la cuenca. Porque en Lens la memoria no es un gesto puntual, es una tradición. Cada partido, cada bandera, cada cántico en las tribunas recuerda que este club nació en una tierra excavada por generaciones de trabajadores y que bajo el césped del estadio, simbólicamente, sigue latiendo la región histórica de la minería. Una historia que comenzó bajo tierra y que más de un siglo después sigue iluminándose con esa linterna de minero en cada partido del Racing. Abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... Bueno, pues mucha Francia en este Onda Fútbol y 0 de Manu Terradillos, lo cual es siempre destacable. Mario, la semana de la vuelta de todos estos octavos de final, ya empiezan las cosas serias. Absolutamente. Esta semanita yo creo que vamos a tener mucha tensión, muchos partidos. Como decimos, semana llena antes de la última de marzo, que ya sí que se va a parar un poco para volver a empezar y entramos en los últimos 3 meses de competición. Bueno, yo creo que la gente ahora está como más enganchada que nunca, ¿no?, a los partidos, porque ahora es donde se juegan las cosas de verdad, donde ya no vale fallar, donde se juega también el ranking de las diferentes ligas para ver quién se mete en Champions. ¿Podrá España tener una 5ª posición para Champions League? Se va a jugar con Alemania, interesante esto, siempre lo decimos. También lo de los jueves, que por eso hemos hablado de la Europa League, de la Conference League, Es muy importante que los españoles en Conference y en Europa League vayan adelante para que el año que viene haya otra vez 5 españoles en Champions. Sí, 5 españoles en Champions, y yo recuerdo que ya no solo es Champions, sino que se corre una plaza más de Europa League, se corre de Conference League, es decir, hay 3 equipos claramente beneficiados por esta historia, esta plaza extra si se consigue. Vamos a ir cerrando aquí, pero yo creo, Mario, que hay que darle primero una información exclusiva a la audiencia de Onda Fútbol. ¿Es verdad que mientras Italia se juegue el Mundial, tú te vas a ir a desconectar el móvil y te vas a esconder debajo de una piedra? Correcto, no. Yo voy a decir una cosa a la gente de Onda Fútbol. Yo llegué a Italia para sentarme a vivir definitivamente en el 2012, que ha sido el último mundial que ha jugado Italia. No, bueno, la Eurocopa. Fue la Eurocopa. Claro, la Eurocopa fue de 2012, que perdió contra España aquella final, la del 3-0. Claro, 2014 Italia jugó el mundial en Brasil. En 2018 Italia no estuvo en el Mundial. En el 2022 en Qatar no estuvo en el Mundial. Entonces he decidido, mira, no quiero saber nada de esta repesca. Va a estar mi compañero Stefano Rosso para Onda Cero y Radio Estadio siguiendo ese partido contra Irlanda del Norte en Bérgamo. Y luego a ver qué pasa en la gran final, que será ya la siguiente semana, el martes. Y ya lo comentaré aquí después de Semana Santa con calma. Pero bueno, antes de tomarnos vacaciones de Semana Santa, estaremos el próximo lunes. Sí, el lunes que viene vamos a exponer los ingredientes del posible desastre y luego ya que salga el guiso como Dios quiera. Pues, hasta lunes. Descansamos hasta la semana que viene. Pasa buena semana, Jesús. Un abrazo. Igual, adiós.